Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una noticia que aparece en el portal de referencia en mundoemprende.com que dice lo siguiente: España al borde del abismo fiscal. La deuda pública se dispara en 472.372 millones bajo el mandato de Sánchez. Te lo cuento ahora mismo en este vídeo. Y sí, amigos, como te decía, portal de referencia mundoemprende.com para autónomos, para emprendedores, para cualquiera que quiera generar riqueza, donde encontrarás pues esas noticias que es difícil de encontrar en otros medios de comunicación. Hoy vamos a hablar precisamente del incremento brutal de la deuda en los últimos años y, como ya sabéis los que seguís este canal, el problema que esa deuda al final genera en el bolsillo de absolutamente todos los españoles. Y sí, desde el 2018, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia de España, la deuda pública se ha disparado. Estamos hablando de que ha alcanzado los 1.629 billones con B de euros a principios del 2025, lo que representa el 97,9% del Producto Interior Bruto, del PIB. A ver, sí que es verdad que nos dicen que la proporción con el PIB pues ha bajado porque el PIB ha crecido. ¿Y por qué ha crecido el PIB? Pues lo hemos explicado aquí muchas veces. Fundamentalmente porque, bueno, sí, algo estamos creciendo, algo estamos recuperando de ese PIB que perdimos de manera brutal durante la pandemia y, bueno, y también porque hemos sufrido una inflación tremenda que ha supuesto en acumulado un 20%. Y todo eso pues hace que lo que yo antes vendía por 5, pues ahora lo vendo por 6. Y todo eso acumulado pues hace que, oye, pues ha crecido el PIB. Sí, pero al final lo que estamos produciendo es lo mismo. Lo único es que lo estamos produciendo más caro. Y eso ha hecho que ese porcentaje pues parezca un dato mucho mejor que el que teníamos antes, pero, sin embargo, cuando vamos al dato absoluto estamos hablando de un incremento de 472.372 millones en 6 años. Claro, si hemos sido capaces de endeudarnos toda esta cantidad, que esta cantidad tiene que pagar sus intereses, que esta cantidad la gastamos ahora, pero tal y como funcionan las economías de Estado, ya lo hemos incorporado a nuestro pasivo para toda la vida, porque ahora pagaremos los intereses, pero eso de devolver deuda es algo que no se contempla. Seguimos generando deuda, seguimos teniendo déficit y toda esa deuda que estamos acumulando, pues finalmente se termina monetizando, se termina haciendo que la paguemos entre todos con esa inflación que nos hace cada día más pobres y que nos hace perder valor adquisitivo. Así es como funciona. Cuanta más deuda generamos, al final imprimimos más dinero desde el Banco Central Europeo y eso hace que, pues habiendo más dinero en el mercado, ese dinero cada vez valga menos. Es una manera de quitar riqueza a todos los españoles, a todos los europeos y, bueno, pues que cada vez seamos más pobres. Esto al Estado, pues bueno, pues le ayuda a que efectivamente esa deuda pues parezca menos deuda porque tiene menos valor económico. ¿A costa de qué? A costa de que toda la sociedad europea se empobrece. Se empobrece porque su dinero, sus ahorros, su salario cada vez es capaz de comprar menos. Y es que si lo ponemos en porcentajes, estamos hablando de un incremento de la deuda en 7 años, un incremento de la deuda del 40,8%. Hemos cogido la deuda y la hemos multiplicado, lo que equivale a un aumento diario, si lo ponemos al día ya es tremendo, de 193,83 millones de euros al día de deuda adicional. Es tremendo cuando ves los números así y sobre todo porque eso es una mochila, como te decía, que se va a quedar ahí, que puede cambiar nuestro crecimiento, podemos empezar a decrecer, que esa mochila la vamos a tener ahí, pueden subir los tipos y al final, bueno, pues vamos a tener que dejar de destinar muchos recursos a otras cosas que queramos hacer porque tendremos que estar pagando los intereses de la deuda. Al final, cuando un Estado se endeuda, lo que está haciendo es generar impuestos a futuro. Lo que está diciéndole al resto de la economía es que esa deuda la pagarán con impuestos que son capaces de generar o que serán capaces de generar en el futuro. Así que toda esa deuda son más impuestos, más obligaciones para todos los ciudadanos. Y ya te he explicado en qué consiste el ratio entre la deuda y el PIB y cuál es el, vamos a decir así, fallo del sistema. En este caso, con la inflación, pues hemos sido capaces de hacer crecer el PIB de manera importante, también te digo, de manera
artificial, no estamos generando más riqueza, sino que la riqueza que generamos pues tiene un número mayor, tiene un valor mayor, aunque realmente no hemos pasado a crear nada nuevo. Simplemente lo mismo que teníamos antes, un poquito más, pues ahora se ve multiplicado por esa inflación. Pero aún así estamos en el 90 y tantos % de ese ratio y la recomendación de la Unión Europea es estar en el 60, y hay economías dentro de la Unión Europea que están en ese 60 y eso les permite ahora pues poder utilizar recursos para otras cosas. Cuando la deuda solo supone un 60% de tu PIB, pues los intereses que tienes que pagar por tu deuda pues son muchos menos y te tienes que privar de muchas menos partidas de gasto por ese pago de intereses. Cuando estamos en el 80, en el 90, en el 120 y tantos que ha llegado a estar en España, pues tenemos un problema muy, muy importante. ¿Pero qué explica este aumento de la deuda? ¿Cómo se ha ampliado la deuda en un 40%? La deuda que heredó, en este caso, los gobiernos de Pedro Sánchez y en la situación actual. ¿Cómo hemos podido crecer en deuda un 40%? Bueno, pues primero, incremento del gasto público. Y es que en los últimos años estamos gastando mucho más. Eso hace también que nuestro mercado laboral no represente realmente la caída que está sufriendo, porque bueno, pues al final estamos complementando esos empleos privados, del sector privado, con masivo empleo público. Hemos pasado de 324.604 millones de euros en 2023 a 339.331 millones en 2025. Como veis, bueno, pues un incremento de 14.727 millones de euros de gasto del Estado. También tenemos gastos extraordinarios, por supuesto, el tema de la DANA, bueno, otra serie de gastos que sí que es verdad que son gastos extraordinarios, pero que bueno, pues nuestra sociedad debería estar preparada para poder asumir esos gastos, como cualquier familia. Se le rompe el coche, pues tienen que poder asumir esos gastos sin tener que irse a esa financiación adicional, porque entonces entramos en una situación complicada. También es verdad que se ha hecho revisiones del PIB en 2021 que, bueno, pues ha permitido subir de manera artificial ese ratio o bajar ese ratio de deuda PIB, aunque realmente estamos cambiando el indicador, pero no estamos cambiando la situación, esa situación de falta de sostenibilidad fiscal en el país. ¿Y cuáles son las perspectivas a medio y largo plazo? Bueno, pues por ahora, si seguimos aplicando las mismas políticas que hasta ahora, pues lo vamos a tener muy complicado porque, bueno, es verdad que seguramente podamos reducir ese ratio que nos hemos hecho PIB, deuda con el PIB, bueno, lo podamos ir ajustando, pero seguimos haciendo crecer de manera brutal nuestra deuda y, bueno, pues esa deuda se quedará en el pasivo para siempre, o eso pretenden nuestros políticos, y lo único que hacen es pagar los intereses y volver a refinanciar. Cada vez la bola se hace más grande y cada vez necesitaremos más recursos para ir pagando los intereses de esa bola y tendremos menos recursos para cosas importantes dentro de nuestra economía, dentro de nuestra sociedad. ¿Y qué dicen las organizaciones independientes del Estado, como por ejemplo AIRREF? Recomiendan lo siguiente. Primero, reforma del sistema de pensiones. Claro, es que estamos cada vez gastando más en pensiones y hay que ser conscientes que ahora mismo las pensiones se están revalorizando en función de esa subida brutal que hemos tenido en los precios y, sin embargo, pues los contratos no pueden revalorizarse y estamos creando pues un segmento de la población que ha perdido menos poder adquisitivo, muchísimo menos que el resto, y eso nos está costando miles y miles de millones de euros. Así que eso habrá que tratarlo y habrá que buscar soluciones que sean equitativas. También, pues fundamental, el control del gasto público. Lo estamos viendo en otras economías, esas famosas motosierras. Hay que cortar el gasto público, hay que revisar que estemos siendo eficientes porque se producen errores, porque hay millones y millones en subvenciones que no van a ningún sitio, porque al final tenemos mucha parte de la población viviendo de las ayudas del Estado y lo que tenemos que hacer es que sean las personas las que ayuden al Estado y no el Estado el que tenga que ayudar a las personas, que puedan tener su manera de generar riqueza, de aportar y puedan contribuir a esos gastos generales que tenemos dentro de nuestro país. Y por último, por supuesto, pues una revisión del sistema fiscal y bueno, hay que mejorar el sistema tributario, hay que hacerlo de manera más inteligente, más eficiente para que más gente quiera ponerse a contribuir, para que más gente pague impuestos y sobre todo para que se genere mucha más riqueza, mucho más valor añadido y eso nos permita poder
pagar toda esta fiesta, pagar todos estos gastos comunes que tenemos, más toda esa deuda inmensa que tenemos que soportar. Así que, amigos, estamos generando deuda de manera tremenda. En los últimos 7 años, un 40% de aumento en la deuda, que se nos queda ahí atrás, que tendrá que seguir pagando intereses, que cada vez hay que refinanciarla y, bueno, pues la podemos refinanciar en mejores condiciones o también en peores. Y al final, toda esa cantidad de impuestos que tenemos, de intereses que tenemos que pagar, pues hacen que esos impuestos que hemos pagado entre todos, pues sirvan simplemente para pagar los intereses y no haya prácticamente partidas que podamos dedicar a todas esas cosas que queremos como ciudadanos. Vamos a intentar influir, vamos a intentar que se cambie este modelo en el que, bueno, pues el que llega gasta todo lo que puede porque va a estar 4 o 8 años y lo que quiere son los mejores resultados. Si tiene que cambiar indicadores, pues los cambia. Si tiene que cambiar ese techo de gasto, pues lo anula la ley y gasta todo lo que necesite. Y al final esa deuda la heredamos los siguientes y tenemos una sociedad cada vez más atada y con menos capacidad para reaccionar. El otro día hablábamos de que ya en España solo el 37% de la población tiene que mantener al resto de la población. Solo 17.700.000 tienen que mantener a 49 millones de españoles. Bueno, pues si seguimos con la deuda pública, pues cada vez será más difícil que esos 37% o esos 25% a lo que llegaremos puedan generar suficiente riqueza como para pagar todos esos servicios que queremos tener, más toda esa deuda, todos esos servicios, todo ese gasto que ya hicimos en el pasado y que lo hemos tirado hacia adelante y lo hemos metido en deuda del Estado. Así que vamos a ver si somos racionales, si intentamos primero reducir el incremento de la deuda, que bueno, pues no estemos generando deuda adicional. Y segundo, pues que si lo hacemos las cosas bien, incluso podemos reducir deuda, podemos llegar a ese equilibrio presupuestario, sobre todo evitando ineficiencias y recortando gastos superfluos que ahora mismo tenemos, que bueno, la sensación es que nadie controla y que al final pues hacen que todo esto salga carísimo y vaya a salir carísimo para las futuras generaciones de españoles. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des hasta la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todas estas cosas que pasan en nuestro país, en nuestra economía, en el mundo del emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.